Bien, quiero saber quién desea iniciar con su exposición, su presentación, que está pendiente. Yo puedo iniciar, maestro, si usted quiere. Bien, parece que tiene un poquito de problema usted con el internet, porque lo escucho entrecortado. Ay, sí. Confirme ahí, No, Melvin. Lo escucho entrecortado solamente soy yo. eh, Melvin, Melvin. Ok, entonces, Mario. um, ¿De qué me va a hablar? Adelante. Vamos a ver si lo deja el internet o usted está con un internet móvil. Mario, usted está con un internet móvil. así mismo, con internet móvil, no hay luz donde- No, no lo va a dejar. Usted no va a poder hasta que no se conecte de una fuente, de una fuente más potente. Va a ser imposible. Entonces vamos a ver si Melvin Santana, cuando usted se conecte en otro Ah, lugar, y está bien, sí, ahorita yo sí, cuando se conecte, puedo ver ok, si llega a- sí, sí. Bien, entonces, bien. no, Ok, no se escucha, no se escucha. Melvin, adelante. Melvin, Melvin Santana. Estamos aquí presentes. Dígame, Ok, maestro. ok. Quiero que usted nos hable acerca de lo que investigó, por favor. De la exposición. Sí, Ay, ahí me tocó la segunda y la tercera vía. ¿No sería bueno que comenzaran con la primera vía, que es la del movimiento? Como que una depende. entonces, exacto. Eh, Sería interesante, sí. sí, ¿A quién le toca la primera? buena pregunta. No está aquí el que le toca la primera. Pero No, no, yo creo que Mario, si no me equivoco. sí, Creo que lo que Mario. pasa es que Mario tiene problemas con el internet, entonces no va a poder ayudarnos ahí por ahora. Entonces, hasta se desconectó. Entonces, lo que podemos hacer es comenzar por ahí. Bien, O sea, ok, comenzar con la mía. voy a hablar un poco Ah, ok, ok. sobre la primera, entonces después usted arranca. Bien. Entonces, las vías de Tomás de Aquino son consideradas muy importantes a la hora de tratar los argumentos de la aceidad de Dios. O sea, entre comillas, la existencia, que ya sabemos el proceso de la palabra existencia. En ese sentido, este hombre, digo yo,
adelantado para su época, porque estábamos hablando ya de siglo XIII, siglo XIV, después de Cristo, y también con Anselmo de Canterbury, con el argumento ontológico, que ya lo tratamos. Estas vías expresan lo que para Tomás eran maneras o formas en las cuales nosotros podemos entender o llegar a la conclusión de la existencia de Dios. Recuerden, entre comillas. Primera vía, vía del movimiento. Existe el movimiento. Todo lo que se mueve es movido por una causa. Dios como primera causa. Y ahí vamos, nos podemos trasladar al origen de las cosas, en donde hay una fuerza superior, inteligente y objetiva, que es la que provoca que todo exista y todo esté en constante movimiento. Porque yo sé que ustedes lo saben, pero si no lo sabían, lo aprenden, y si lo sabían, entonces lo refrescan. El universo está ajustado de una manera perfecta y aparte de su ajuste, sigue en movimiento y sigue en crecimiento. En ese sentido, es porque hay una fuerza mayor que le da origen a todo, absolutamente todo lo que nosotros conocemos. Porque es racional, no irracional, que nosotros podamos existir. Creo que les mencionaba que incluso los planetas están alineados de una manera perfecta y este planeta está diseñado exclusivamente para que haya vida. Todas las posibilidades de vida están en este planeta. O sea que no tendría sentido que desde el punto de vista personal de de que algo comience a suceder por ninguna razón. Simplemente la pura suerte. La pura suerte de que de repente de la inexistencia nace algo. O sea, todo lo que nosotros podemos ver en nuestro continuo uso tiene una explicación de algo detrás. Pero entonces, todas esas cosas que nosotros podemos hacer, ya sea un reloj, ya sea una pelota, ya sea un celular, tienen a una persona inteligente. Y eso es lógico. Todos me dirían que es lógico. Excelente. Pero entonces, es lógico, si es lógico que detrás de donde yo estoy transmitiendo, hayan manos, existan detrás manos que formaron eso, no puede ser lógico decir que detrás aún de todas las cosas que aún no podemos explicar, fuera una casualidad. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Y esos son uno de los argumentos más fuertes a la hora de nosotros poder tratar de explicar, porque sí tenemos una explicación diferente a la del agnóstico o a los tipos de ateo, que no tienen una explicación. Entonces, en ese sentido, el movimiento es por una causa. Y también se conoce como la ley de la causalidad. Entonces, hermanos, si hay movimiento, es porque hay alguien detrás, indudablemente, indudablemente. Y la creación, todo lo que nosotros podemos ver, se encarga de dar testimonio de que hay algo demasiado perfecto detrás de eso. Hay algo demasiado perfecto detrás de eso. Y es más sencillo explicar que hay alguien detrás que no hay detrás. Porque tenemos una conclusión, pero el ateo, el agnóstico, tiene un problema
de dónde explicar todo. Entonces, el problema muchas veces, o la mayoría de veces, de los ateos es que no están conformes con el Dios que nosotros predicamos, o no están conformes con el Dios de la Biblia. Mucha de la problemática de los ateos no es que exista Dios. El problema es con el Dios que le han enseñado, con el Dios que predicamos muchas veces y con el Dios que ellos encuentran en la Biblia. Ese es su problema y las experiencias que han tenido y las experiencias con personas que han tenido. Entonces, cuando vamos a la raíz, como me he encargado de decirle durante todo el diplomado, cuando nos vamos a la raíz del problema y a tratar de analizar cuál es cuál es la situación por la cual viene su planteamiento, entonces podemos dar una mejor respuesta. Entonces, todo tiene una causa en el eterno. Por ejemplo, los antiguos explicaron la creación como ellos entendían que pasó, como entendieron que pasó. Y lo trasladaron a Dios en los diferentes procesos de la creación. Las diferentes culturas expresaron lo que ellos entendieron por creación. En ese sentido, de eso se basa un poco de la primera vía, que es la vía del movimiento. Entonces, ley de causalidad, todo tiene una causa. Si todo tiene una causa, entonces el universo, la vida, no puede ser al azar. Entonces, en ese sentido, voy a detenerme para darle la oportunidad a Melvin Santana. Adelante, Melvin. Maestro, si me da el break para compartir brevemente una diapositiva. Sí, lo único que sí, si me pueden enviármela al WhatsApp, porque si salgo, si lo dejo compartir, creo que se me cae la transmisión, ¿o no? No, usted me hace coanfitrión también. Ok, Eso de que usted se caiga o algo. déjeme ver si lo hago con anfitrión. Solamente me dice ser anfitrión, no coanfitrión. Pero está bien, no creo que se le vaya a caer, ¿verdad? Todo. Sí, creo que. Ok. Ya es usted. Ya es usted, Melvin. Melvin. Melvin, ya usted es anfitrión, ¿me escucha? Uy, se fue. Melvin. Ya casi viene, maestro, porque tuvo un problemita aquí en la computadora, pero ya casi vuelve. Ok. Disculpe los inconvenientes. No hay problema. Entonces, lo que Melvin vuelve, dígale que me envíe la diapositiva por WhatsApp. Oye, porque así se me hace más fácil. Sí, entiendo. Sí, que me la mande por WhatsApp. Déjeme ver. Sí. Bien, entonces, vamos a esperar a Melvin, pero vamos a avanzar. Entonces, la apologética clásica
Ay, pero ya él comenzó. Estoy aquí, maestro, ya. Ok, entonces envíemela por WhatsApp para que no lo vuelva a sacar de la computadora. No, lo que pasa era que cuando yo le intenté dar a compartir, la computadora me dijo que tenía como que darle permiso como de administrador al programa Zoom, pero ya le di, o sea que me Ok, puede hacer ok, otra vez. Pero tenía que salir, o sea, tenía que reiniciar la aplicación para, ok, ya sabe que eso es seguridad y vaina de sí. la computadora. Ok, ahora sí, ya, perfecto. Vamos a darle más. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí, adelante. Ok, bueno, como el maestro pues explicó ya la primera vía, esta vía pues Tomás de Aquino las ideó para intentar explicarlo, llenar cierto vacío de la época pues medieval acerca de interrogantes que las personas tenían en la existencia de Dios, pues son argumentos filosóficos. Tuvo bien, según estaba viendo ahí, pues él tenía cierta influencia también de Aristóteles y ciertos filósofos griegos también. Así que vamos con la segunda vía, que es de la causa eficiente. Bien, esta yo la puse aquí para, como dice literalmente, el argumento como él lo explicó. Él dice que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primaria, a la cual pues obviamente pues todos llamarían Dios. Que bueno, aquí es lo que está intentando decir Tomás de Aquino, es que bueno, cuando él habla de la palabra eficiente, y eso tiene que ver con la etimología de eficiencia, efecto, que quiere decir hacer, o sea, cuando algo se hace, o sea, producir lo que es el ser. Entonces, él argumenta entonces que cada ser, o sea, que cada ser que él examina, entonces me remite a otro ser. Entonces, se necesita una primera causa que sea la causa de todo lo que existe. Él llega entonces también a la conclusión que hay que llegar a uno que es causa, pero que no ha sido causado. O sea, todo tiene una causa de ser. O sea, todo es creado, todo es dirigido por algo. O sea, pero todo eso tiene una causa que no fue, o sea, que no fue creada, sino que es la causa eficiente, como él la llama, que es la que deriva todas las otras causas. Yo sé que parece un trabalengua, pero tiene sentido filosófico. Entonces, él también aquí quiere dejarlo dicho que todo lo que sucede está sujeto a algo que lo ocasione. Para ello, entonces, se necesita de una fuente principal, que será el que produzca un acto secundario. Para este punto, entonces, primero debemos interpretar que Tomás de Aquino, al referirse como causa eficiente, pues él se refiere a Dios mismo como fuente primaria de todo lo existente, por su defecto, la vida. O sea, que Dios es el causante de la vida y de todo lo creado. Para no abundar mucho, se pueden decir muchas cosas acerca de esta segunda vía, pero creo que tiene lógica argumentativa. Entonces, entrando en lo que es la tercera vía como tal, un poquito larga ahí, pero vamos a intentar leerla brevemente. Entonces, él argumenta aquí que es la tercera vía, que es la vía de la contingencia. Aquí él nos expresa entonces que encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas y consecuentemente es posible que existan, que no existan. Es imposible que las cosas sometidas
a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir en un tiempo no existió. Sí, pues todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, con un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Sí, pues nada existía, es imposible que algo empezara a existir. En consecuencia, nada existiría. Y esto es absolutamente falso. Luego, no todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro o no la tiene. Por otra Melvin, parte, usted dijo que si antes, si antes de nada nos existía. conocemos, nada existía, entonces hoy no existirá nada. Porque nada, Correcto. porque es imposible que Ana- nada le dé fuerza a nada para que exista algo. Exactamente. Entonces eso no tendría lógica. Eso está tremendo, Melvin. Muy bien, siga ahí, Sí, siga sí, ahí. sí. Entonces, todo ser necesario encuentra su necesidad en otro o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no está en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos entonces le dicen Dios. Entonces, aquí él, que es algo, se ve como un poquito profundo, muy filosófico, pero es algo que tiene sentido. Aquí, pues entonces, en esta vía de la contingencia, ¿verdad? Él pone en pie de las cosas que son necesarias y de las cosas que son contingentes. O sea, las cosas que son necesarias, o sea, tiene que suceder o tiene que existir, pero lo contingente es lo que puede o no puede suceder. Hay muchas personas te van a decir, pues, que el acto en sí mismo de la humanidad o de las cosas creadas, que las cosas suceden simplemente por situaciones aleatorias o al azar que se da, pues es algo que no tendría lógica porque serían demasiadas, o sea, serían demasiadas casualidades que se tienen que dar para que algo entonces pueda existir o que pueda entonces suceder. Como usted hablaba al principio, maestro, o sea, el planeta Tierra tiene una órbita, o sea, orbita en el universo, pero tiene una gravedad, tiene una órbita, tiene capas de ecosistema. O sea, que sería demasiada casualidad. Se tendría que dar demasiados hechos al azar para que existiera la vida en la Tierra. De hecho, si tú pones un poquito más para atrás, un poquito más para adelante, para la izquierda o para la derecha, la órbita de la Tierra, pues es imposible que la vida existiera. Eso se llama diseño inteligente, que hay un argumento cosmológico de Calar, que es muy bonito, muy bello, que se los recomiendo que lo lean, que habla acerca, o sea, de todos estos cálculos que el universo tiene, que son demasiado precisos como para que sean casualidad. O sea, que las cosas que existen no existen al azar o porque suceden, sino que meramente existe alguien superior a nosotros que lleva los hilos, que lleva el control de todo este diseño inteligente. Y Santo Tomás de Aquino, pues él hace referencia también a como al arquero y la flecha, que el arquero tiende el arco y dispara la flecha hacia donde él quiere dirigir. Y creo que por lo menos estos dos primeros argumentos y el primero también, pues son argumentos que tienen bastante lógica y pues nos hablan de que existe alguien superior a nosotros. Mucha gente quizás te dijera, bueno, no necesariamente tiene que ser Yahweh, el Dios judío o el Dios cristiano, pero sí por lo menos para refutarle a un ateo de manera apologética de que existe alguien divino, alguien inteligente, alguien superior,
que nosotros, que el universo, que todas las cosas, que es quien tiene el control de tantas supuestas casualidades que se dan al azar, pero que son demasiadas inteligentes. Como médico yo te puedo decir, quizás tú no tengas ni siquiera que ver el universo, tú te puedes examinar tú mismo, el cuerpo humano. El cuerpo humano es algo, es un diseño que tú lo puedes comparar con el universo. A nivel celular tú tienes miles de millones de trillones de células y ninguna chocan, todas en armonía y todos los sistemas ya esquelético, digestivo, cerebral, cardiovascular, todos unánimemente funcionan para darte vida, para que tú puedas respirar y todo eso, pues, o sea, son miles de casualidades que se tienen que dar para que tú puedas respirar, para que te puedas parar, para que puedas pensar. O sea, tú simplemente pensar que el cerebro tiene millones de neuronas que simultáneamente hacen miles de acciones al mismo tiempo, que algunas son autónomas. O sea, autónoma quiere decir que tú ni siquiera tienes que pensarla, porque tú no tienes que pensar respirar, pero el cerebro sabe que tiene que respirar y manda la información neuronal del cerebro hacia los pulmones por vías aferentes y eferentes para que el pulmón sepa que tiene que respirar. Entonces, es increíble que cuando uno de estos organismos falla de tanto, entonces el cuerpo se avería, vienen las enfermedades, cuando una célula cambia por otra, entonces vienen las tumoraciones, vienen los cánceres. O sea que creo que no es una casualidad o que las cosas suceden meramente porque tengan que existir. Creo que hay alguien inteligente, creo que no es nada que tenga que ver con el animal, sino que yo creo que todo esto tiene que concluir en un ser superior, en alguien divino, en alguien que pudiéramos hablar hasta de lo metafísico, que tiene pues el control de todas las cosas. Y para mí es Yahweh. Y ya con todo esto, pues las experiencias que yo he tenido personales con Dios, claro que son personales conmigo, todo lo que he hecho en mi vida, pues me lleva a la conclusión que es el Dios de los judíos, el Dios cristiano, que es Yahweh, porque creo que ni Buda ni ningún otro Dios pues cumple con todos estos requisitos como lo cumple Yahweh. O sea, creo que la cosmovisión cristiana es la que me explica de dónde yo vengo, cuál es mi propósito en la vida, me dice por qué yo fui creado, qué hay después de la muerte, qué me espera, cómo vivir moralmente. O sea, me llenan muchos vacíos existenciales que otras religiones lamentablemente no me la llevan. Y en conclusión, creo que es el Dios Todopoderoso. Bueno, viendo que Dios es una palabra, ¿verdad? De que viene de deseo, que es griega, que es pagar, pero ustedes saben a lo que yo me refiero. Nada, lo dejo con el siguiente participante que nos estará hablando de la cuarta y de la quinta vía. Muchas gracias, señores. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces, si no me equivoco, su esposa es que va a hablar de la cuarta y la quinta, ¿verdad? Amén, maestro, aquí está. Sí. Antes de continuar, hermano Melvin mencionó el argumento cosmológico de Kalam. Argumento cosmológico de Kalam. Por favor, cuando usted tenga tiempo, tome ese argumento, analícelo, porque es bastante interesante, muy, pero muy interesante. También, aparte de estos argumentos, consideren la vía, el argumento neoplatónico, argumento agustiniano y argumento racionalista. Tomen esos argumentos e investiguen. Repito, argumento neoplatónico de la existencia, argumento agustiniano y argumento racionalista. En ese sentido, y también el de Kalam, que se lo iba a mencionar y ya ustedes saben, así que tomen nota de eso para que lo puedan estudiar. Recuerden que
es muy limitado el tiempo por aquí, pero les envié bastante material y no sé si lo revisaron. ¿Alguien pudo revisar esos materiales? ¿Qué les parecieron los materiales que les envié? No he tenido respuesta de eso. Antes de que pase nuestra hermana. ¿Me escuchan? Repita, maestro, que fue que no pudimos escuchar bien. Los materiales que envié, ¿qué le parecieron? ¿Qué les parecieron? Si le han dado una ojeadita, si lo tenían, Muy si bueno, muy alguno. bueno. A mí me gustó mucho. ¿Quién cree a Dios? Leí una parte de eso. Me gustaron mucho. La pregunta es muy interesante, las preguntas, de verdad. Excelente, excelente. Entonces, eh, traten de tomar una memoria que no cuesta mucho, no le va a costar más de 1,000 pesos, una memoria, por lo menos de 30 gigas, 50, los que pueden hasta un disco duro, y grabar esos libros. Te lo graba, los guarda, cuando pueda los imprime y los manda a encuadernar. Los que ya no venden, porque hay muchos libros que no venden, que no están disponibles porque no fueron muy comerciales. La mayoría de esos libros, los libros que utilizamos, no son tan comerciales así, no tienen ese público. Por eso usted puede tenerlos ahí, porque en algún momento no lo va a poder tener para que lo impriman y le den su ojeadita. No siempre tienen que leer el libro completo. Los temas que le llamen la atención o la introducción de cada tema para que sea de beneficio, porque el tiempo, por más que sean hasta 5 o 6 meses de diplomado, es breve. Hay muchas cosas de las que uno no puede hablarle por las diferentes limitaciones. Sin más preámbulo, vamos a dejar que la doctora Mariel Guerrero esté por aquí deslumbrándonos, igual que el doctor Melvin. Adelante. Amén, amén. Bueno, vamos a ver si Dios nos ayuda, ¿verdad? Que todos comprendamos la siguiente parte del tema, bastante importante, básico, ¿verdad? En mi caso me tocó la cuarta vía, que es en relación a los grados de perfección. Acá en pantalla, pues vemos textualmente, como está expuesto por Tomás de Aquino, donde rápidamente vamos a leer, nos dice, pues nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas. Hay algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble y en consecuencia es el máximo ser. Pues las cosas que son sumamente verdaderas son seres máximos, como dice en segunda de Metafísica. Como quiera, que en cualquier género lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género. Así el fuego, que es el máximo calor, es la causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección. Y esa perfección, pues le llamamos Dios. En esta cuarta vía de los grados de perfección, cabe destacar, como más o menos hemos expuesto en este postulado, pues se trata más bien de lo que es como la organización, la estructura, la más complejidad o la mayor riqueza que puede poseer el interior. De lo menos sofisticado a lo más sofisticado, a lo mucho más sofisticado. Podríamos decir o estadificar en tres puntos. Uno sería en las cosas existentes, hay unas que son más que otras. Otro punto sería, en la medida que vamos creciendo, el ser, vamos encontrando una mayor fuerza causal. Y en el tercer punto, esta secuencia pues nos lleva cada vez a ser más perfectos o igualarnos al ser perfecto, que en esencia el ser perfecto es Dios. Ahora bien, se puede deducir que la base de la perfección en el estado máximo de las cualidades, capacidades y sentidos que poseemos
teniendo en cuenta que para demostrarse la perfección, pues debe de haber meramente o ser meramente inferior para que exista su contraparte. Dicho de otra manera, debe de existir un ser inferior para poder tener el antónimo o la contraparte, que es un ser superior. Al referirnos a un ser inferior, esto quiere decir que debe de ser no directamente imperfecto ante otro ser, pero aún así, este ser inferior puede ser netamente imperfecto con cualidades que no llegan completamente a la perfección, ya que puede ser perfecto para uno que es mucho más inferior a él. O sea, yo soy inferior, vamos a decir, a Pedrito, pero para Pedrito, que es inferior a mí, Carlitos, lo ve como un ser superior, en base a sus cualidades, capacidades y sentidos, dicho de una forma llana. Es aquí entonces en donde se produce una especie de escala de grados de perfección, como anteriormente hablamos. Si de práctica, pues llevamos a los seres vivos a podernos, vamos a decir, visualizar, dependiendo del campo en que se encuentre o al género que pertenezcamos, para ser perfectos, pues sería aquel que lleve al máximo, diríamos, que lleve las tres cualidades ya antes planteadas, digamos, sus capacidades, cómo desarrollar sus cualidades y sentidos. Quien ocupe la mayor puntuación, pues diríamos, está más cerca de lo perfecto. Si bien, por ejemplo, en el reino animal, donde la vida se lleva en base a la supervivencia, aquel ser perfecto, en este caso, sería aquel animal que domine o subsista por encima de todos los demás, dicho de otra forma. A raíz de esto, pudiéramos entender que, por ejemplo, para el Homo erectus es un ser perfecto, el Homo sapiens, ya que a pesar de compartir ciertas características, este fue otro producto de la evolución, se desarrolló mucho más allá de las capacidades primitivas del Homo erectus. Entonces el Homo erectus sería inferior al Homo sapiens. A raíz de eso pudiéramos entender que para los animales o nosotros, obviamente nosotros seríamos un ser perfecto al poseer cualidades y capacidades y sentidos más desarrollados que ellos. Así es como se crea entonces esta escala, la cual aumenta en grado y nos da a entender que debe de existir un ser perfectísimo, digamos, que sobrepase esas cualidades que los humanos tenemos, en donde los aspectos que todos los seres humanos generalmente compartimos, pues fuesen sublimes. Por consiguiente, los actos de Dios, que es ese ser perfecto, nos lleva mucho más allá de esta comprensión. Nuestro segundo punto o quinta vía es en base a la inteligencia. En este nos dice textualmente Tomás de Aquino, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Esto puede comprobar observando, como siempre o a menudo, obran igual para conseguir lo mejor. De donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Y justamente, ¿verdad?, le llamamos Dios. En esta quinta premisa, pudiéramos decir que en este argumento, todas las cosas que existen tienen un fin por el cual deben ser guiados por un ser mayor, mayor inteligencia, un ser supremo. Guiándonos por esta idea, pudiéramos entender claramente la alegoría de la flecha y el arquero que anteriormente mencionamos. Ahora sí, si nos dirigimos hacia los seres vivos, podemos decir que si las plantas, por ejemplo, crecen en inteligencia, por defecto, estas hallan su propósito impuesto para ser más inteligentes. Al captar este pensamiento, pudiéramos decir o podemos afirmar que Dios obra y gobierna con inteligencia y con finalidad, con una finalidad específica. Es decir, existe un orden en todo lo existente del cual se encarga de dirigir hacia un fin específico. Entonces, por consiguiente, si Dios al crear el universo deducimos
que en el fin de este proporcionar la vida y para luego crear las plantas, el cual su fin era proporcionar precisamente oxígeno a los seres vivos, de los cuales uno de estos seres vivos pues eran los animales, cuyo propósito también será servir a los humanos o servir de alimento a los humanos. Dios, entre todo esto, fue la causa eficiente de vida, el primer motor, el motor inmóvil que impulsa todo esto desde su inicio. Y como máximo ser de la perfección, este habrá dado un propósito a los seres humanos, una finalidad que por consecuencia, pues no será para su misma especie. Por ende, pudiéramos decir que Dios nos ha creado, ¿verdad? Con el propósito, pudiéramos hacernos la pregunta, si Dios, a fin de esto, pues nos creó con el propósito de servirle, así como esta escala inferior a él se ha explicado anteriormente. En este orden de lo que es el universo, ¿verdad? Y ese ser superior en inteligencia, pues se refiere, pudiéramos parafrasear acá, en que el universo está ajustado de forma ordenada y que todas las cosas tienen un objetivo con el cual cumplen perfectamente. Es como un engranaje, ¿verdad? Que se complementan unas con otras. Y si en el universo muchas cosas cumplen un objetivo, al fin y al cabo, pues es necesario que haya de ser ordenado por un ser superior. Y ese ser superior es cuál. Finalizamos, Maya. muy bien, excelente. Muy buena ponencia. Vamos a continuar y yo quiero que me devuelvan el control, por favor. Los que faltan por sus presentaciones. Bueno, que aquí ya solamente estamos, está Mario y Mario ya tiene internet bueno. Mario todavía está afectado del internet. Entonces, vamos a avanzar, que nos queda una hora y en una hora se puede hacer mucho. Ya tengo el dominio y el control. Bien, antes de entrar a las conceptualizaciones, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes por alguna razón saben a quiénes fueron los primeros que se les llamó ateos? ¿A qué grupo de personas se les llamó ateos? Por primera vez. Pueden escribir por el chat también. ¿A quienes por primera vez se les llamó ateos? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Melvin, Ariel, Mario. Saludos. Melvin, Mariel, Mario.
Melvin, Mariel, Mario. ¿Me escuchan? Sí, maestro. Ok, ok. Hice una pregunta que si recuerdan o saben. Yo no Ah, recuerdo, de mi ok, parte no recuerdo, por ok, eso me ok. quedé callado. Ok, ok. Lo que pasa fue que le pregunté, le dije que sí, que podían escribir no Primero se para. llamaron ateo. ¿Cómo? Ok. Les dije que pueden escribir si no lo han escuchado, para entonces, o no lo saben. Entonces ahí yo puedo darle la respuesta. Y también, ustedes saben que al estar por aquí, hay que confirmar si me escuchan y demás, porque a veces uno se va y no sabe. Lo primero que le llamaron ateos Se escucha bien, maestro. fue lo primero que le llamaron ateos fue a la iglesia primitiva. Estamos hablando ya siglo II, siglo A los cristianos. sí, finales de todo el siglo II, todo el siglo II. Y principio, pero muy principio del siglo III. Perdón, siglo III, siglo II, siglo III y principios del IV. Principios del IV. Entonces, Historiador John los von Moshe. ¿cómo? El historiador John von Moshe explicó que lo que agitaba a los romanos contra los cristianos era la sencillez de su adoración y ellos por considerarlos antagonistas de los dioses, lo llamaban ateo a los cristianos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. En ese sentido, le llamaron ateos porque ellos adoraban a un solo Dios. Lo que estaban diciendo es, ustedes solamente creen en un solo, no creen como nosotros. Nosotros creemos En en muchos muchos dioses. Ustedes nada más creen en un dioses. solo. Ustedes son ateos. Exacto. Entonces, así fue que por primera vez que nace la palabra ateo, hasta donde los historiadores que he investigado citan. Entonces, por esa razón, la iglesia primitiva se enfrentó a diferentes persecuciones, no fue solamente de muerte, sino persecuciones eh, de persecuciones, tengo el nombre aquí así gravitando, de difamación, o sea, estaban difamando, les decían ateos, carníbales, porque ellos decían, vamos a ir a la cena del Señor. Y en la cena del Señor, el pan y el vino. El pan que simboliza el cuerpo de Cristo y la sangre. Y el vino su sangre. Que hay un detalle entre la cena del Señor, si fue la Pascua que comió Jesús o otra comida, otra cena. Entonces, pero ese no es el tema. Hasta le decían carníval. Entonces la iglesia primitiva se tuvo que enfrentar en sus primeros inicios a difamaciones como esas y perjurios, injurias y demás. Y tuvieron que defenderse de eso. Entonces, ahí es que comienza la labor de los primeros apologistas, los apologistas griegos, de corte griego, que coquetearon, sí, coquetearon con la filosofía, coquetearon no, eran casi filósofos, por así decirlo. Incluso cuando hablamos de Agustín de Hipona, Agustín era más filósofo que otra cosa. Pero eso nos da a entender a nosotros que a la hora de revisar la teología cristiana, debemos de saber que está curtida
está curtida de filosofía, curtida de filosofía por todos los lados. Y ni hablar de las influencias griegas en el Nuevo Testamento. Eso no se puede discutir, vamos a decirlo así, no se puede discutir. Cuando digo no se puede discutir es que es casi imposible que yo no tome de una cultura si hablo el idioma de esa cultura. Porque en la antigüedad el idioma estaba demasiado enlazado, demasiado entrelazado con la cultura donde se hablaba ese idioma, donde ese idioma nace. Entonces, en ese sentido, es que va el aporte. A los cristianos, por primera vez, se les llamó ateos, por lo que ya expliqué. ¿Dónde podemos encontrar eso? Historia del pensamiento cristiano de Justo González. Historia del pensamiento cristiano de Justo González. Hay un tomo completo donde tiene todos los tomos. La historia del pensamiento cristiano es un poco más detallada del pensamiento cristiano que la historia del cristianismo. En ese sentido, si nosotros vamos a ver los primeros apologistas, sus obras, qué quedó, qué no quedó de sus obras, y vamos a ver también lo que le mencioné. Les doy el dato y les doy dónde ir a buscarlo para que puedan nutrirse y puedan citarlo. En algún momento se debe citar. Lo hago por compartir con ustedes la fuente. En ese sentido, ahí se le llamó ateos por primera vez. Ateos. Yo mencioné algo anteriormente en en la primera clase. ¿Quién fue que le llamó? ¿Quién fue que mencionó o quién acuña el término cristianismo? ¿Recuerdan? ¿Quién acuñó por primera vez el término cristianismo? Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía. Seguimos con la pregunta. ¿Quién por primera vez habló de teología? ¿Quién fue que habló por primera vez o quién utiliza o por primera vez el término teología? ¿O cuál es el escrito más antiguo donde se habla de teología? ¿O Platón? Perdón, de Platón no. ¿O el autor, o el escritor, o el historiador? Bien, ese fue Platón en la obra La República de Platón. Los griegos hablaban de la teología, la teodicea, explicando el origen de la creación. No fueron los primeros, no fue el cristianismo en primer lugar que utilizó la palabra teología. No. Hay muchas cosas que no nacen, la mayoría no nacen con nosotros, muchas cosas. Bien, avanzamos. Dimos esta plantilla la semana pasada, rapidito, los que no estuvieron. Quiero que me ayude aquí, Fanny, por favor, ayúdeme con esta plantilla. Vamos a ver, Dios bendiga, vamos a ver si no se corta. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, Fanny. Ok. Los hombres que saben muy poco de ciencia y los hombres que saben muy poco de religión se pelean.
y los espectadores se imaginan que hay un conflicto entre ciencia y religión, mientras que el conflicto es solo entre dos especies diferentes de ignorancia. ¿Qué opinión le merece a usted, Fanny, esa plantilla? Mami, tranquila. Sí. Oh, pero según lo que acabamos de leer, en la primera parte está la respuesta o la interpretación, que cuando dos personas entran en una discusión de cualquier tema, reina la ignorancia, porque realmente el que tiene conocimiento no discute. Bien, seguimos. La teología cristiana. Ayúdeme aquí, doctora Mariel. Mariel, ¿me escucha? Melvin, adelante, ayúdeme aquí. Fanny, continúeme ayudando. Usted me llamó, ¿verdad? Sí, Me cortó. ayúdeme usted porque los demás están inhabilitados por ahora. Se me cortó un poquito ahí. Dice, ¿qué es la teología cristiana? En términos etimológicos, la teología es el discurso sobre Dios. También puede definirse como el análisis de las palabras que decimos sobre Dios. Con el tiempo, el término teología comenzó a ser usado para referirse a todo el cuerpo de la doctrina cristiana y para el estudio de dicho conjunto doctrinal. Excelente, muy bien. Adelante, ayúdeme aquí, Fanny. Usted no se va a cansar de ayudarme, ¿verdad? No hay problema. No, no. Adelante, Fanny. Etimología. Definición. La etimología es la ciencia que estudia el origen y la historia de las palabras. Ahí no sé cómo decir ahí. Dice origen de una palabra más palabra, estudio y examen. ¿Qué usted dice si yo le ayudo? Claro que sí. Bien, mire. Aquí se lo voy a deletrear. E-T-U-M-O-S. E-T-U-M-O-S. Etumos. Etumos, exacto. L-O-G-O-S. Logos. Etumos más logos o étimos. O sea, es una transliteración que es etimos y logos, que es etimología. No es una traducción. Cuando decimos etimología, estamos hablando griego. Así que, Fanny, usted habló griego y habló en lengua y no lo sabía. Si usted lo repite mucho, ya tiene una lengua ahí. Dios mío. Ya usted sabe. Entonces, es una transliteración. La definición sería origen y logos, palabra, estudio o discurso. En ese sentido, se emplea el logos para hablar del estudio de las palabras o el origen de las palabras. El origen de las palabras. Entonces, el origen de la palabra es muy importante a la hora de nosotros hacer cualquier definición y demás. Si estamos tratando algún tema en específico, estudiar el origen de la palabra
es muy importante. Por ejemplo, mire aquí, Fanny, mire, esto no es hermenéutica ni griego bíblico, pero si usted se fija, la palabra etimología, ¿por cuántas palabras está compuesta? Por 2. Exacto, exacto. Entonces, esa palabra, al estar compuesta por 2 palabras, nos demanda un desafío de estudio y es analizar el origen de las palabras por separado. Por ejemplo, ¿cómo yo estudio o cómo yo analizo el origen de la palabra etimología? Bueno, lo primero que etimología, como su nombre lo dice, no es una traducción, sino que es una palabra griega. Y esa palabra griega, al ser una transliteración, la separamos y vemos que está formada por 2 palabras. Entonces, es muy importante la semántica, la sintaxis de el estudio del texto sagrado. La morfología, la semántica y la sintaxis son demasiado importantes a la hora del estudio del texto sagrado o de los textos antiguos, sea cual sea. Y ni se diga el conocimiento de los idiomas antiguos, mal llamados bíblicos, porque el griego, antes de escribirse el Nuevo Testamento, en los diferentes tipos de griego, es un idioma. Entonces, le decimos muchas veces, Fanny, griego bíblico, no, griego clásico, hebreo clásico, por ejemplo, tipos de griego, griego koiné. Y es tanto así que nos han enseñado en diferentes círculos que el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. ¿Usted había escuchado eso, Fanny? No lo recordaba, ¿no? Si lo he escuchado, no lo recordaba. Ok. Melvin. Doctora Mariel Guerrero. Sí, maestro. Lo que pasó fue que el niño se nos dio un golpecito en la frente y estábamos aquí poniéndole hielo. Por eso era que no contestábamos, pero lo estábamos escuchando. Anda, ¿y cómo sigue? No, tiene un pequeño chinchocito, la presión Dios. un poquito acetaminofén y medio frío, a ver si se le va, pero lo estamos vigilando, pero él está tranquilo ahora. ¿Van a poder seguir la clase? Sí, no, estamos aquí. Ok, les preguntaba, aquí hablando un poquito de lenguas en griego, Sí. les preguntaba que si habían escuchado Ujú. que se enseña que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Sí, que era el griego común. Eso es lo que nos han enseñado comúnmente. Pero cuando tú estudias, por ejemplo, tú tienes la carta de los romanos, un griego ptolomaico, fino, que lo usaban los abogados de la época. Pablo aquí lo utilizó para la defensa, del cristianismo. Creo que es su carta magna, la carta de los romanos. Tiene, por ejemplo, también Mateo, que se discute, ¿verdad? Que fue escrito en hebreo. Y así sucesivamente. Sí, excelente. Le voy a dar 2 datos porque es más profundo el tema, pero ya esa área yo se la voy a tocar si algún día tengo el privilegio de hablarle un poco de ciencia bíblica, en el caso, o darle Nuevo Testamento en algún momento. Le voy a puntualizar varias cosas. Lo primero es que cuando hablamos de griego koiné, se queda muy corto, nos quedamos muy cortos. Eso es como decir que el agua se puede beber. Cuando hablamos de griego koiné,
es decir, que el agua se puede beber. Eso no implica más que, ok, pero realmente, como usted especificó, por ejemplo, el que escribe la carta a los romanos es Tercio, y Tercio era abogado de la ley, y no por casualidad se escribió en ese tipo de griego koiné, o tipo de griego común. Y habían 5 tipos de griego koiné común. Y de esos 5 tipos de griego koiné, la Biblia tiene 3. Y de esos 3 se emplea solamente el griego ptolomaico para la carta a los romanos, que eran los padres del derecho legal, y utilizan un abogado. Díganme si Pablo no era inteligente. Díganme si Pablo no era inteligente. Era muy inteligente. Pablo sabía lo que estaba haciendo. Discípulo de Gamaliel. Exacto. Entonces, en ese sentido, ya el Mateo en hebreo, el Shem Tov, como le conocen, esta discusión, si hay un Mateo en arameo o hay un Mateo en hebreo. Hay una discusión y realmente hasta ahora hay muy pocos que apoyan, por no decir muchos, muy pocos que apoyan el Mateo hebreo, por no decir algunos, por no decir muy pocos, y otros apoyan Mateo arameo. Pero la mayoría, cuando hablamos ya de los eruditos, la mayoría, que dicho sea de paso, no significa, para no caer en falacia, para no hacer una ad populum o una falacia de autoridad tampoco, la mayoría concuerdan con el Mateo griego, origen griego. Pero realmente es un tema a discusión, es un tema de discusión, tanto el arameo, que es el que tiene menos adeptos, pero sí nosotros a la hora de hacer un análisis de los evangelios o de cualquier libro del Nuevo Testamento, es bueno analizar de diferentes puntos. Entender en primer lugar que se escribió en griego, pero que es muy probable que el escritor esté pensando en hebreo. Es muy probable que el escritor esté pensando en hebreo. Por ejemplo, ¿quiero un ejemplo, Melvin? Diga, maestro, ¿cómo fue? Diga, como fuente. O que cuente, fue que me dijo. Claro, que me diga, que me llamó. Un ejemplo, mira un ejemplo. La elipsis es un modismo hebreo. Y la elipsis, cuando se emplea la elipsis como modismo, se omiten palabras. Eso lo vemos en la carta de Pedro, cuando habla de que el atuendo no sea el exterior. Ustedes me ayudan con el verso bíblico y lo estudian en casa. Que el atuendo no sea el exterior. Entonces, ahí se omite una palabra solamente. Y si yo conozco el modismo de elipsis y he estudiado el caso, puedo ver que diría de la siguiente manera: el atuendo no sea solamente el exterior. Ahí cambia muy drásticamente el texto. Cambia el sentido del texto. De decir que el atuendo no sea el exterior, o sea, no se preocupen por lo exterior, es lo interior. Pero lo que quiere decir es que el atuendo no sea solamente el del exterior. Estoy parafraseando por si me equivoco, pero ustedes conocen el verso, lo pueden buscar y analizar. En ese sentido, ahí se emplea la elipsis, que es un modismo hebreo, pero la carta se escribió en griego. O sea, que la erudición o la exégesis tiene sus complejidades que nos van a ayudar a la hora de nosotros exponer ciertos puntos.
Y cuando hablamos más de la etimología de la palabra, las etimologías de la palabra, y el griego, hebreo y arameo, por supuesto, y latín ya para la Vetus y la Vulgata latina, son demasiado importantes. Por lo menos su conocimiento es básico. Bien, vamos a avanzar. Adelante, Melvin, léame esta plantilla, por favor. Vamos a ayudarle, maestro, que él está haciéndome algo aquí con Excelente, no hay problema. Muy bien. Dice, ¿qué es la lógica? Es la ciencia del razonamiento y que si seguimos su sintaxis y reglas podemos deducir nuevos hechos a partir de hechos anteriores. También sabemos que los nuevos hechos son tan correctos como lo eran los anteriores. Proposiciones. Son enunciados declarativos que expresan ideas o pensamientos y que pueden ser verdadera o falsa. Que téngase ahí. Okay. Téngase ahí. Por ejemplo, todo no es lógico. Todo no es lógico. Deme un ejemplo de eso, maestro. ¿De qué color es la caja negra de los aviones? ¿De qué color es la caja negra de los aviones? Amarilla, maestro. Más o menos, como color mostaza. Entonces, todo no es lógico. Entonces, a la hora de nosotros emplear la lógica, debemos tener la idea de que todo no es lógico. Porque muchas veces hablamos de la lógica como argumento, pero también hay que conocer que todo, como mencioné, no es lógico, porque lo lógico sería que el enunciado, o sea, el enunciado del sujeto al final, o lo que esté expresando, una parte lleva a la otra. No sé si me entendieron. Saludos. Bien, vamos a avanzar. ¿Qué es la razón? ¿Quién me ayuda con esta diapositiva? Con esta plantilla. Fanny, ¿está por ahí? Sí. Adelante. ¿Qué es la razón? Es la capacidad de la mente del ser humano para establecer relaciones o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. La razón es la habilidad en virtud en la cual el hombre no solo logra conceptos, sino también cuestionarlos. De esta forma consigue establecer su coherencia o contradicción y puede inducir o deducir otros diferentes a los que conoce. Muy bien. Excelente. Antes de pasar acá, la razón es bastante importante y más como movimiento. Me explico. El racionalismo y el iluminismo fueron movimientos filosóficos bastante interesantes. La reforma tuvo sus luces y sus sombras, porque abrió un camino para que se pudiera creer, estudiar
y otras cosas más, porque soy de los que digo que la Reforma fue un movimiento político, intelectual, filosófico y religioso. La Reforma fue un movimiento político, intelectual, filosófico y religioso. No fue solamente religioso. Cuando hablamos de reforma, estamos hablando de un cambio drástico en toda la estructura occidental, del mundo occidental, que ya había tenido su centro con el poder papal. Entonces, la reforma permitió que que creciera la iglesia luterana, la iglesia protestante, para resumirlo, ¿verdad? Pero también permitió a que la gente pudiera tener pensamiento crítico y pudiera expresarlo. Entonces, el iluminismo y el racionalismo nacen a partir de ahí. El humanismo ya estaba en sus buenas, que ayudó bastante a la reforma. En cierto sentido, incluso tenemos al humanista holandés Erasmo de Rotterdam, Erasmo, erudito, que competía en cierto sentido con Lutero, que para mí era más brillante que Lutero. Erasmo era humanista holandés. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Al abrirse el canal y que la gente pudiera razonar, pensar y discutir, nace el racionalismo, la razón. Si algo no es o no pasa por el filtro de lo razonable, de lo palpable, visible, no es verdad. No es verdad. Entonces, a partir de estos movimientos, entramos a tratar temas como los cuales Jesús histórico, que fue y es todavía muy discutido hasta la fecha, y ustedes lo conocen bastante bien, que dicho sea de paso, por favor, me piden un material en privado, para que no se me olvide, de Jesús histórico, como le dicen. Jesús histórico, los milagros, nace o da empuje a la teología de Bullmann, Rudolf Bullmann, entre otros. Y a esto se le llama liberalismo, pero todo viene a raíz de eso. Por ejemplo, cuando hablamos de las hipótesis documentarias de la fuente Q, de la fuente yavista, de la fuente elohista, de la fuente sacerdotal, entre otras, estamos hablando de todo lo que provocó la reforma, que se pudiera estudiar, criticar sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, la razón es llevada a un extremo por algunos simpatizantes, pero no es mala. Incluso pienso que el razonamiento nos llevará bastante lejos. El razonamiento nos lleva a donde las ideas vagas o los pensamientos conformistas nunca nos van a llevar. En los círculos donde se está discutiendo los temas que desafían a la vida, que desafían la iglesia, es la razón que nos está ayudando a poder dar un mejor discurso. Y quiero compartir algo breve con ustedes. Mientras el tiempo avanza, el discurso religioso que tenemos no va a ser suficiente. Si nosotros no damos un golpe en la mesa más fuerte de lo que le hemos dado, nos vamos a quedar con un crecimiento genético en la iglesia.
vamos a tener crecimiento genético solamente. ¿Me escuchan? Fanny, Mariel, Melvin. Fuerte y claro, maestro. Sí. ¿Qué es el crecimiento genético? Bueno, que la iglesia en los últimos años ha crecido porque nosotros tenemos hijos, por ejemplo, hijos, nuestros hijos tienen hijos, traemos familiares que nos conocen y así sucesivamente, pero el crecimiento de la iglesia, haga un censo o revise los libros de las iglesias. Yo que trabajo a nivel presbiterial, veo que hay un crecimiento genético, no hay un crecimiento a raíz de un avivamiento evangelístico, porque los tiempos han cambiado y los tiempos traen nuevos desafíos. Y este tiempo ha traído un desafío fuerte y la razón y el intelectualismo, si seguimos sacándolo de las iglesias, de los templos, pero me digo iglesias para poder para que me puedan entender mejor. Si lo seguimos sacando, vamos a ir cada día construyendo más esa burbuja. Melvin, nosotros somos muchas veces nosotros somos nuestros principales enemigos, porque hemos encerrado, en cierto sentido, el evangelio a un punto que ni siquiera la Biblia lo puede sostener. Hay prácticas cristianas, prácticas que se hacen dentro de los templos, que la Biblia misma no puede sostenerlas. Y a eso se le llama, José Martínez le llama interpretación, creo que Bilkler, interpretación neumática, interpretación espiritual. Cuando la Biblia no puede explicar un efecto, simplemente la fórmula me lo reveló el Espíritu. Y realmente yo estoy preocupado por mi generación y más por la que viene. Entonces, como apologista, que ustedes son, que yo soy, me preocupa mi generación y la que viene. ¿Por qué? Porque hablar del racionamiento, del intelectualismo dentro de la congregación es como un tema místico o que, sí, es algo que se necesita, pero que no interesa o no importa. Y realmente, si seguimos así, vamos a perder mucho más alcance y nos vamos a ganar a las personas que tengan solamente cierto tipo de racionamiento, donde el evangelio no tiene límites. E incluso hasta con este comentario estoy limitando el evangelio, que no debe ser así, y no es así. Pero es un pensamiento para ponernos a pensar a nosotros, haga la repetición, a analizar y tomar medidas, hacer nuestros aportes, para que entonces la academia pueda estar a servicio de la pastoral. Y el teólogo, el biblista, puede estar a servicio de su conocimiento, emplearlo y responder a las personas, porque entonces muchas personas se quedarán, sí, tienen temor de Dios, pero dentro de nuestras iglesias hay muchas personas con muchas incógnitas. ¿Y por qué no se trabaja? Bueno, porque hay que creer a ciegas, como dice una canción. Creer a ciegas porque ya todo está escrito. Y el razonamiento es la clave. Ayúdeme aquí con esta plantilla, Melvin.
Fanny, ayúdame aquí con esta plantilla. Fanny, ayúdame con esta plantilla, por favor. ¿Te ayudamos? Sí, por favor. Ok. Dice, el escolasticismo, origen, principal corriente en las escuelas y universidades de Europa durante la Edad Media, especialmente desde mediados del siglo XI hasta mediados del siglo XV. Su ideal último fue integrar en un sistema ordenado el saber natural de Grecia y Roma y el saber religioso del cristianismo. Excelente, muy bien. Esto del escolasticismo es muy amplio y como usted leyó, es básicamente un movimiento que tomaba de ambas partes para responder a las diferentes incógnitas que existieron. Entonces, para saber mucho más de esto, me pueden pedir material que con gusto se lo envío. El escolasticismo hizo muchos aportes, en los cuales cabe destacar a Tomás de Aquino, entre otros. Adelante, ayúdeme aquí también, Fanny. Bien, el enciclopedismo. La enciclopedia fue una empresa que respondió a la necesidad de llevar el conocimiento al pueblo. Los encargados fueron Denis Diderot, 1713-1784, y Roland de Alembert, 1717-1783. Se publicó en 1745 como la Enciclopédie Raisonnée o Dictionnaire des Sciences et des Arts. Entonces, el enciclopedismo nació también como un movimiento para poder responder a las necesidades de llevar el conocimiento a los pueblos. Esto a partir de la Reforma Protestante, por supuesto, que incluso la primera escuela pública nace con un protestante, la escuela dominical, entre otras cosas. El aporte, vuelvo y repito, que hizo la Reforma fue muy, pero muy importante, que marca un antes y un después en todo lo que nosotros conocemos como avances políticos y religiosos en ese entonces. Bien, Mariel, ¿usted está por ahí? Mariel, Sí, dígame. Estamos. mire, observe esto. Bueno, escuche, mire ahora. ¿En qué año fue la reforma? Si usted sabe, me ayuda, si no yo se lo doy. Para el siglo XVI. Bien, 1531 de octubre de 1517, en la Catedral de Wittenberg, Alemania, 95 tesis. Mire, observen esto, 1517. ¿En qué año nosotros fuimos descubiertos por el mundo conocido? Por el mundo conocido ya en básicamente Occidente. Por Occidente, vamos a decir Occidente. ¿En qué año fuimos descubiertos por Occidente? Porque, o sea, no nos descubrieron porque existíamos. Pero bien, eso, amén.
Pero ¿en qué año fuimos descubiertos por Occidente? Conmigo, maestro, la pregunta. Sí, adelante, ayúdeme. Ok, bueno, fuimos descubiertos cuando descubrieron obviamente América o Occidente, 1492. Exacto. Entonces, si hacemos un cálculo, 1517 menos 1492 son 79 años. Pero ya había reformadores antes de Wycliffe, Pedro Baldo y Girolamo Savonarola, entre otros. Hubieron mucho antes, pre-reformadores. Mire qué hermoso. Mientras se estaba armando una reforma y había todo un movimiento teológico, el escolasticismo, o sea, realmente había un movimiento teológico, había un crecimiento teológico bastante grande. Lo que pasa era que se quedaba solamente en el poder, básicamente en el poder papal, y no llegaba al pueblo. Pero en fin, si nosotros analizamos la historia de la iglesia, para ese entonces, para el 1500, estamos hablando de que el escolasticismo estaba viento en popa. En ese momento, mientras se orquestaba una reforma protestante, aquí estábamos con taparrabo. Y es por ahí donde yo puedo ubicar la laguna. Bueno, la laguna no, vamos a usar otro término, ¿verdad? Por respeto. La diferencia que hay todavía hoy en día entre los avances teológicos o los avances bíblicos entre nosotros como nación, o vamos a decir América, toda América Latina, y los avances en Alemania, Estados Unidos y otros países. O sea, mientras se orquestaba ya una reforma protestante en Europa, aquí estamos con taparrabo. O sea, hay una discrepancia muy grande. Entonces, por esas razones es que nosotros, lamentablemente, todavía estamos muy atrasados en la educación cristiana. Todavía. Y de alguna manera estamos hasta avanzados, de alguna manera. Eso creo que puede responder algunas dudas que ustedes tengan acerca de por qué todavía la ignorancia de esos temas, de muchos temas y demás. Y eso es mayormente en América Latina. ¿Qué usted opina de eso, doctora Mariel, de ese análisis temporal y de diferencia cognitiva y de acontecimientos entre lo que estaba pasando y lo que estaba pasando aquí, que afecta de una manera u otra la comprensión de toda América Latina, específicamente República Dominicana, en el crecimiento teológico, en el avance teológico? ¿Me sigue, Mariel? Amén, sí, bastante interesante los datos. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar. Los enciclopedistas Voltaire, Rousseau, Diderot, Alembert y Montesquieu. Hablamos de la ilustración. Ahorita dimos una introducción de la ilustración. Es la religión que se realizan las primeras formulaciones del deísmo y del ateísmo y el satanismo. Y se estudia la naturaleza desde el punto de vista científico, abandonando las viejas concepciones
la aparición en el seno de la Ilustración de estas tendencias religiosas se determinaron de desarrollar la Revolución Francesa. Miren qué interesante. Todo esto después de la Reforma. Entonces aquí se formula ya el deísmo, el ateísmo y el satanismo por la libertad, vamos a decir, de expresión que había a cierto punto. Y ya ustedes saben el origen de la palabra ateísmo. Los ilustracionistas ingleses y franceses, John Locke, Adam Smith, después de la Reforma, David Ricardo, François-Marie Aurel, entre otros. Ahí están, estudien, pueden estudiar sobre este movimiento filosófico. El iluminismo, se lo mencioné también, y es como objetivo, como el progreso científico se paga con la decadencia de la cultura teórica y se desemboca en una nueva barbarie, entra en crisis el sentido de la ciencia. Concepto de iluminismo, dominio del mundo por medio de la razón, liberarlo del mito y de la magia a través de la ciencia. Entonces, es aquí donde nace el tema de la razón, donde había que razonar los milagros de Jesús, liberar los milagros de Jesús del mito y de lo que no se pudiera explicar con hechos tangibles. Y esta parte es un poco ilógica porque a raíz de las investigaciones que hacemos de Jesús, podemos ver que no solamente hacía milagros, era que la gente creía que hacía milagros. O sea, bueno, sí, era un milagrero, pero la gente creía que hacía milagros. Y que esos milagros están respaldados porque hay evidencias. Y esa parte, ustedes la pueden encontrar, el tema de los milagros, las evidencias, la pueden encontrar más extensa en el diccionario enciclopédico de apologética. Lo tienen. Yo se los envío. Todo lo que yo les estoy prometiendo que le voy a enviar, escriban para yo enviárselo. ¿Tienen el diccionario de apologética? Sí, sí, maestro. Ok, bien, bien. Ustedes buscan milagros y así van a poder ver expresado todo, porque no voy a tener tiempo, lamentando el caso. Bien. La primera literatura cristiana, que no se lo mencioné ahorita, para traérselos ahora un poquito más detallado. Apologética contra las herejías, Ireneo de León, Ireneo, obispo de León, muy bueno. Apologética para los paganos, diálogos con Trifón, Justino Mártir. Apologética para las autoridades públicas, epístola a Diogneto, Cuadrato para Adriano. Apologética para ilustrados, Lactancio, Minuncio Félix. Cuando vayamos a el libro de Historia del Pensamiento Cristiano, ustedes van a ver detallado lo que hasta ahora se ha podido salvar de estos apologistas y otros más.
Eso se lo dejo de tarea. Van a ver detallado estos apologistas y otros más, y la historia que está detrás bastidores de lo que le mencioné del ateísmo, entre otras cosas. Se los recomiendo. Es un libro exquisito, como dice el doctor, demasiado importante. Todo apologista, todo cristiano que quiera saber el porqué o conocer más el porqué de las cosas o de las ideas, de cosas que practicamos hoy en día y de cosas que se practicaron en la antigüedad, debe de estudiar, debe de analizar la historia del cristianismo y historia del pensamiento cristiano. Se lo recomiendo. Invierta unos meses y des esa lectura. El buen maestro es el que siembra dudas y desafía a los estudiantes. Aparte se la agregué yo, soy de Ortega y Gasset. Bien. ¿Cuál fue el libro, maestro? Historia del pensamiento cristiano. Historia del cristianismo. De Justo González. Le recomiendo que lo compre físico porque eso, una letrica así, es un dolor de cabeza. También historia del cristianismo es ese. El del pensamiento cristiano, usted lo... Parece que se le pausó, no se escucha. Mire aquí. Démoslo en grande. Lo veo. Historia del pensamiento. Ah, ok, ya. Él no Ese es no lo muy tengo. grande. No, tú sabes que los libros de él son bastante gruesos. Aquí están todos los tomos. Ese no lo tengo el de historia del cristianismo de él, la Sí. obra completa. Sí, tengo también ese, de Justo. Hay otros también de historia de la iglesia, que se los puedo compartir también. Se los puedo compartir sin problema. Ustedes me molestan ahí y yo se los envío. Digo, no es literal. Bien, entonces ya son las 9 y no quiero abusar de su tiempo. Ya damos por terminada esta sección de apologética. 4 semanas. Fue muy lamentable para mí no poder compartir mucho tiempo de la clase número 2 y no poder estar con ustedes la clase número 3. Pero vuelvo y les digo que el apologista debe de leer mucho. Maestro, evangelista, cualquier función que usted tenga, usted debe de preocuparse por la lectura. Y si se apasiona por estos cursos y demás, continuar participando, porque realmente tenemos un desafío por delante. Y si Dios ha permitido que ustedes estén en estos cursos, no es por casualidad. Es porque hay una causa, ¿verdad? Como ya bien expresamos, y una razón, un motivo. Y ese motivo, no sé cuál sea, pero sí debe de ser uno de ellos, el principal, que podamos compartir y seguir investigando, porque no terminamos aquí. Vuelvo y reitero, lamento no haber podido estar más tiempo con ustedes por los mismos compromisos y la vida tan comprometida que tienen. Pero para mí fue más que un placer poder ser facilitador de ustedes
estas horas que estuvimos aquí. Si usted quiere decir algo de lo que fue el tiempo hasta ahora, le voy a dar la oportunidad para que lo diga. Y ustedes tienen mi número, cualquier cosa que ustedes entienden que ellos necesiten mi ayuda, escriben. Si les digo que tengan paciencia cuando me escriban y espere que yo les responda, porque imagínense tantos compromisos que hay, tanto familiares como también con la obra de nuestro Señor, que hace que uno no tenga esa disponibilidad de hablar tanto tiempo por los dispositivos. Soy de la persona que tiene que decir muchas cosas cuando se habla de este tema, porque me apasiona, es parte de lo que soy, a pesar de mi relativa corta edad. Relativa. No soy tan joven así. Pero bien, sin más preámbulo, quiero saber cuál es su opinión final de todo este tiempo que hemos estado, y quiero escucharlos. Y de antemano, muy buenas exposiciones. Lamento que no todos hayan podido exponer, pero muy buenas exposiciones también. Cualquier pregunta, vuelvo y reitero, estaré ahí para cualquier cosa que ustedes necesiten. Entonces, si tienen algo que decir, si no, concluimos. No, realmente una clase muy interesante. Agradecerle al Eterno que lo puso en nuestro camino. Realmente creo que el tiempo, como te dice, pues para abarcar todos estos temas, pues no nos daría. Tendríamos que hacer una licenciatura en apología. Creo que esto simplemente es un estímulo o una base para que sigamos leyendo, sigamos escudriñando, profundizando para poder ser verdaderos apologistas, porque de una manera u otra, pues creo que todos somos apologistas, porque